Immanuel Kant. Crítica del juicio. Tercer momento del juicio del gusto, según la relación de los fines que se toman en consideración en él. Parágrafo 10. De la finalidad en general. Si se desea definir qué sea un fin según sus determinaciones trascendentales, sin presuponer nada empírico, como lo es el sentimiento de placer, puede entonces decirse que el fin es objeto de un concepto en la medida que éste se considera como la causa de aquel, el fundamento real de su posibilidad. La finalidad, forma finalis, es la causalidad de un concepto con respecto a su objeto. Así, pues, se piensa un fin allí donde, por ejemplo, no se piensa meramente el conocimiento de un objeto, sino el objeto mismo, su forma o existencia, como efecto solo posible mediante un concepto de este último. La representación del efecto es aquí el fundamento de determinación de su causa y la precede. La conciencia de la causalidad de una representación en relación con el estado del sujeto, para conservarlo en tal estado, puede aquí designar, en general, aquello que se denomina placer, displacer. Por el contrario, es aquella representación que contiene el fundamento para determinar el estado de las representaciones con su propia contrapartida, alejarlas o abolirlas. La voluntad sería la capacidad de desear en la medida en que es determinable tan solo mediante conceptos, esto es, por la representación del actuar conforme a un fin. Pero aunque su posibilidad no presuponga necesariamente la representación de un fin, un objeto o un estado del ánimo, o también una acción, se denominan teleológicos tan solo porque nosotros solo podemos explicar y concebir su posibilidad en la medida que aceptamos como funcionamiento suyo una causalidad según fines, esto es, una voluntad que la hubiera ordenado de este modo según la representación de una cierta regla. Así pues, la finalidad puede ser sin fin en tanto que no ponemos las causas. De esta forma, en una voluntad más, sin embargo, solo podemos concebir la explicación de su posibilidad si la derivamos de una voluntad. Ahora bien, no siempre es necesario que aquello que observamos lo examinemos mediante la razón, según su posibilidad. Así pues, al menos podemos observar una finalidad según la forma, también sin que le pongamos como fundamento un fin, como la materia del nexus finalis, y cuando menos la observemos en objetos, bien que no de otra manera que mediante la reflexión. Parágrafo 11. El juicio del gusto solo tiene como fundamento la forma de la finalidad de un objeto, o del tipo de representación del mismo. Cuando se lo considera como fundamento de la satisfacción, todo fin siempre lleva consigo un interés, en tanto que fundamento de determinación del juicio sobre el objeto del placer. Así pues, en la raíz del juicio del gusto no puede haber ningún fin subjetivo, mas tampoco ninguna representación de un fin objetivo, esto es, de la posibilidad del mismo objeto según principios del enlace de fines. En esta medida, ningún concepto de lo bueno puede determinar el juicio del gusto, pues es un juicio estético y no cognoscitivo. Un juicio, pues, que no se refiere a ningún concepto de la índole y posibilidad interna o externa del objeto, mediante esta o aquella causa, sino meramente a la relación de las capacidades de representación entre sí, en la medida en que éstas están determinadas mediante una representación. Ahora bien, esta relación en la determinación de un objeto, en tanto que bello, está enlazada con el sentimiento de un placer.
el cual, al mismo tiempo, por medio del juicio del gusto, se define como válido para todo el mundo. En consecuencia, ni el estado agradable que acompaña a la representación, ni la representación de la perfección del objeto, ni el concepto de lo bueno, pueden contener el fundamento de determinación. Así pues, sólo la finalidad sin fin alguno, ni objetivo ni subjetivo, en la representación de un objeto, en consecuencia, la mera forma de la finalidad en la representación mediante la cual nos es dado un objeto en la medida en que somos conscientes de él, puede constituir la satisfacción que al margen de todo concepto enjuiciamos como comunicable universalmente. En consecuencia, sólo tal finalidad sin fin puede constituir el fundamento de determinación del juicio del gusto. Parágrafo 12. El juicio del gusto descansa en fundamentos a priori. Es absolutamente imposible construir a priori el enlace del sentimiento de un placer o displacer, en tanto que efecto, con una representación cualquiera, sensación o concepto, en tanto que su causa, pues se trataría de una relación causal, la cual, entre objetos de la experiencia, solo puede conocerse a posteriori y por medio de la misma experiencia. Ciertamente, en la crítica de la razón práctica hemos derivado realmente a priori, a partir de los conceptos morales universales, el sentimiento de respeto, en tanto que modificación particular y peculiar de ese sentimiento que en modo alguno coincide ni con el placer ni con el displacer que obtenemos de los objetos empíricos. Pero allí podíamos sobrepasar las fronteras de la experiencia y apelar a una causalidad que descansa sobre una índole suprasensible del sujeto, a saber, la de la libertad. Sin embargo, ni tan siquiera allí derivamos auténticamente este sentimiento a partir de la idea de lo moral en tanto que causa, sino que de ello se deriva tan solo la determinación de la voluntad. Pero el estado del ánimo de una voluntad determinada por algo ya es en sí un sentimiento de placer y es idéntico con él. Así pues, no se sigue como efecto de él. Esto último solo tendría que admitirse si el concepto de lo moral como un bien precediera a la determinación de la voluntad mediante la ley, pues entonces el placer que se enlazara con el concepto en vano sería derivado de éste como un mero conocimiento. Ahora bien, con el placer en los juicios estéticos sucede algo similar, solo que aquí el placer es meramente contemplativo y no procura interés alguno por el objeto. El juicio moral, por el contrario, es práctico. La conciencia de la finalidad meramente formal en el juego de las capacidades cognoscitivas del sujeto, en una representación por medio de la cual se da un objeto, es el mismo placer, porque contiene un fundamento de determinación de la actividad del sujeto con respecto a la vivificación de sus capacidades cognoscitivas y, en esta medida, contiene una causalidad interna, que es teleológica, con respecto al conocimiento en general. Pero sin limitarse a ningún conocimiento determinado, en esta medida, a la mera forma de la finalidad subjetiva de una representación en un juicio estético. Este placer tampoco es en modo alguno práctico, como lo es el que surge a partir del fundamento patológico de la comodidad o como el que surge a partir del fundamento intelectual del bien representado, pero tiene, en efecto, causalidad en sí, a saber, mantener sin ulterior propósito el estado de la misma representación y la actividad de las capacidades cognoscitivas. Nos demoramos en la contemplación de lo bello porque esta contemplación se fortalece y se reproduce a sí misma, lo cual es análogo, pero no idéntico, con la duración del estado de ánimo, puesto que en la representación del objeto un estímulo despierta reiteradamente la atención, siendo el ánimo pasivo. Parágrafo 13.
El juicio del gusto puro es independiente del estímulo y la emoción. Todo interés pervierte el juicio del gusto y le arrebata su imparcialidad, especialmente cuando, como hace el interés de la razón, no pone la finalidad delante del sentimiento de placer, sino que se fundamenta en éste, lo cual siempre acontece en los juicios estéticos, sobre algo en tanto que este algo produce deleite o dolor. En esta medida, los juicios que son afectados de este modo, o bien no pueden pretender ninguna satisfacción válida universalmente, o bien dicha pretensión ha de ser tan escasa como sensaciones del tipo indicado se encuentren bajo los fundamentos de determinación del gusto. El gusto sigue siendo bárbaro allí donde para alcanzar la satisfacción necesita del concurso de estímulos y emociones, pero más aún allí donde convierte a estos en patrón de medida de su aprobación. Sin embargo, muy frecuentemente los estímulos no solo cuentan a la hora de determinar la belleza, que, sin embargo, tendría en realidad que concernir meramente a la forma, como contribución a la satisfacción estética universal, sino que incluso son considerados en sí mismos como bellezas, o sea, como ofreciendo la materia de la satisfacción para la forma. Un malentendido este que, al igual que algún otro que tiene, en efecto, algo verdadero como fundamento, cabe disipar mediante una cuidadosa determinación de estos conceptos. Un juicio del gusto puro es un juicio del gusto sobre el que no tienen influencia alguna ni estímulo ni la emoción. Aunque quepa enlazar uno y otra con la satisfacción en lo bello, y que, por tanto, solo tiene como fundamento de determinación la finalidad de la forma. Parágrafo 14. Elucidación mediante ejemplos. Exactamente igual que los juicios teóricos, lógicos, los estéticos pueden dividirse en empíricos y puros. Los primeros son aquellos que enuncian la comodidad o incomodidad de un objeto. Los segundos, los que enuncian la belleza de un objeto o del tipo de su representación. Aquellos son juicios de los sentidos, juicios estéticos materiales. Solo estos son auténticos juicios del gusto, en tanto que formales. Así pues, un juicio del gusto solo es puro en la medida en que su fundamento de determinación no se entremezcla ninguna satisfacción meramente empírica, lo cual sucede siempre que el estímulo o la emoción intervienen en el juicio mediante el cual algo debe declararse bello. Ahora bien, a este respecto siempre surgen algunas objeciones que en último extremo no solo pretenden vanamente convertir al estímulo en ingrediente necesario de la belleza, sino incluso considerarlo por sí solo como suficiente para poder llamarlo bello. La mayoría declara bello en sí un mero color, por ejemplo el verde de una pradera, un mero tono, a diferencia del sonido y del ruido, como, por ejemplo, el de un violín. Y ello, ciertamente, a pesar de que uno y otro parecen tener como fundamento meramente la materia de las representaciones, a saber, exclusivamente la sensación, y que por ello solo merecerían llamarse agradables. Sin embargo, cabe percatarse al mismo tiempo de que tanto las sensaciones de color como las de tono solo están justificadas para valer como bellas en tanto que ambas son puras, lo cual es una determinación que ya atañe a la forma, y es también lo único que cabe comunicar universalmente, con certeza, de estas representaciones, pues no cabe admitir como unánime en todos los sujetos la cualidad de la misma sensación, ni el grado en un color preferentemente a otros, y difícilmente el tono de un instrumento musical frente a otro será enjuiciado de la misma manera por todo el mundo.
Acéptese con Euler que los colores son pulsos del éter que se siguen simultáneamente el uno del otro, así como que los tonos son aire que vibra en el sonido. Y, lo que es lo más importante, acéptese también que el ánimo no percibe meramente mediante el sentido el efecto de ello sobre la vivificación del órgano, sino que también percibe mediante la reflexión, de lo cual dudo mucho el juego regular de las impresiones. En esta medida, la forma en el enlace de las distintas representaciones, color y tono, no serían entonces meras sensaciones, sino que serían ya determinaciones formales de la unidad de la multiplicidad de las mismas sensaciones, y, por tanto, también podrían considerarse por sí como bellas. Pero lo puro en un tipo de sensación simple significa que su uniformidad no sea ni perturbada ni interrumpida por ninguna sensación de un tipo ajeno, así como que pertenezca meramente a la forma. Porque a este respecto puede abstraerse de la cualidad de aquel tipo de sensación, al margen de cuál sea el color o el tono que represente. En esta medida, todos los colores simples, en tanto que son puros, serían considerados bellos. Los mezclados, sin embargo, no tienen este privilegio, precisamente por ello, porque, puesto que no son simples, no se tiene medida alguna de enjuiciamiento de si debe denominárselos puros o impuros. Pero en lo que concierne a la belleza atribuida al objeto por su forma, en tanto que, según se piensa, podría incluso aumentarse mediante el estímulo, se trata de un error muy común y muy dañino para el gusto auténtico, no corrompido y fundamental. Es cierto que junto a la belleza pueden colocarse aún estímulos para interesar todavía más al ánimo mediante la representación del objeto, al margen de la seca satisfacción, y servir así para la alabanza del gusto y de su cultura, especialmente cuando todavía es tosco y rudo. Pero estos estímulos perjudican realmente al juicio del gusto cuando atraen hacia sí la atención en tanto que fundamento de enjuiciamiento de la belleza, pues es tan falso que contribuyan a ello que, antes bien, como foráneos, tienen que admitirse, con indulgencia, solo en tanto que no perturben aquella forma bella, cuando el gusto todavía es débil y no está ejercitado. En la pintura, en la escultura, más aún en todas las artes plásticas, en la arquitectura, en la jardinería, en la medida en que son bellas artes, el dibujo es lo esencial. Pues en él, el fundamento de toda la realización del gusto no lo constituye aquello que deleita la sensación, sino meramente lo que gusta por medio de su forma. Los colores que iluminan el boceto forman parte del estímulo. Ciertamente pueden vivificar el objeto en sí para la sensación, pero no pueden hacerlo bello y digno de contemplación. Antes bien, la mayoría de las veces están muy limitados por aquello que exige la forma bella e incluso allí donde se tolera el estímulo. Solo la forma bella lo ennoblece. Toda forma de los objetos de los sentidos, de los externos tanto como mediatamente también del interno, es o bien figura o bien juego. En el último caso, o bien juego de las figuras, en el espacio, la mímica y la danza, o bien mero juego de las sensaciones en el tiempo. Puede añadirse el estímulo de los colores o el tono más agradable de los instrumentos, pero el dibujo en los primeros y la composición en el último constituyen el auténtico objeto del juicio del gusto puro. Y si parece que la pureza de los colores, así como de los tonos, o también su multiplicidad y su contraste, contribuye a la belleza, ello no significa que porque sean agradables, por sí ofrezcan a la forma, por así decirlo, un plus de satisfacción,
pues solo actúan en esta dirección porque hacen visible a la forma de manera más exacta, más determinada y más completa, y porque, además, mediante su estímulo vitalizan la representación, en tanto que despiertan y mantienen la atención sobre el objeto. Incluso lo que se denomina adorno, parerga, esto es, aquello que no es parte constitutiva interna de la representación total del objeto, sino que es solo algo añadido externamente y que aumenta así la satisfacción del gusto, cumple esta tarea tan solo mediante su forma. En las orlas de las pinturas, o en los ropajes, en las estatuas, o en las columnatas en torno a los edificios suntuosos. Pero si el adorno no consiste él mismo en la bella forma y se coloca meramente para provocar mediante su estímulo el aplauso sobre el cuadro, como sucede con los marcos dorados, se llama entonces ornamento y perjudica a la auténtica belleza. La emoción, una sensación donde el agrado solo se produce por medio de una detención momentánea y por el derramamiento más enérgico de la fuerza vital que se sigue de ésta, en modo alguno forma parte de la belleza. La sublimidad con la que se enlaza el sentimiento de la emoción exige, empero, otra medida de enjuiciamiento que la que se pone como fundamento del gusto. De esta forma, un juicio del gusto puro no tiene como fundamento de determinación ni al estímulo ni al afecto. En una palabra, no tiene como fundamento de determinación a ninguna sensación, en tanto que materia del juicio estético. Parágrafo 15. El juicio del gusto es totalmente independiente del concepto de perfección. La finalidad objetiva solo puede conocerse por medio de la relación de lo múltiple con un fin determinado. Así pues, solo mediante un concepto. Ya solo a partir de aquí queda claro que lo bello, cuyo enjuiciamiento tiene como fundamento una finalidad meramente formal, esto es, una finalidad sin fin, es totalmente independiente de la representación de lo bueno, pues este último presupone una finalidad objetiva, es decir, una relación del objeto con un fin determinado. La finalidad objetiva es o bien la externa, esto es, la utilidad, o bien la interna, esto es, la perfección del objeto. Que la satisfacción en un objeto por la cual lo llamamos bello no puede descansar sobre la representación de su utilidad, cabe verlo suficientemente a partir de los dos apartados precedentes, porque no sería entonces una satisfacción inmediata en el objeto, lo cual constituye la condición esencial del juicio sobre la belleza. Sin embargo, una finalidad interna objetiva, esto es, la perfección, se aproxima más al predicado de belleza, y en esta medida ha sido identificada con la belleza, también por renombrados filósofos, así bien con el añadido, cuando se piensa de manera poco clara. Así pues, en una crítica del gusto es de la máxima importancia decidir si cabe reducir realmente la belleza al concepto de perfección. Para enjuiciar la finalidad objetiva siempre necesitamos el concepto de un fin, y si esta finalidad no debe ser externa, utilidad, sino interna, necesitamos el concepto de un fin interno que contenga el fundamento de la posibilidad interna del objeto. Así como, en general, fin es aquello cuyo concepto puede verse como el fundamento de la posibilidad del objeto mismo. Así también, para representarse una finalidad objetiva en una cosa, deberá precederla el concepto de qué tipo de cosa sea, y la coincidencia de lo múltiple en ella con este concepto, que da la regla del enlace de la misma con él. Es la perfección cualitativa de una cosa. De esta perfección se diferencia totalmente la cuantitativa en tanto que perfección de cada cosa en su especie,
Perfección esta que es un mero concepto de magnitud de la totalidad en el que lo que una cosa deba ser ya está pensado de antemano como determinado y solo se pregunta si está en ella todo lo exigible a este respecto. Lo formal en la representación de una cosa, esto es, la coincidencia de lo múltiple con una unidad, sin determinar cuál deba ser, no da a conocer por sí absolutamente ninguna finalidad objetiva, porque aquí se abstrae de esta unidad en tanto que fin lo que la cosa deba ser, y en el ánimo del que contempla no resta nada con finalidad subjetiva de las representaciones, la cual, ciertamente, indica una cierta finalidad del estado representativo en el sujeto y en éste una placidez suya para aprender con la imaginación una forma dada, pero ninguna perfección de objeto alguno, perfección que aquí no puede pensarse mediante ningún concepto de un fin, como, por ejemplo, cuando en el bosque encuentro una pradera en torno a la cual los árboles están dispuestos en círculo y a este respecto no me represento un fin, a saber, que tendría que servir, pongamos por caso, para danzas campesinas. Y ni siquiera mediante la mera forma se da el más mínimo concepto de perfección. Pero es una verdadera contradicción representarse una finalidad objetiva formal sin fin, esto es, la mera forma de una perfección, sin ninguna materia y sin ningún concepto con el que concordar, aunque fuera meramente la idea de una legalidad en general. Ahora bien, el juicio del gusto es un juicio estético, esto es, un juicio que descansa en fundamentos subjetivos y cuyo fundamento de determinación no puede ser ningún concepto, en esta medida, tampoco el de un fin determinado. Así pues, mediante la belleza en tanto que una finalidad subjetiva formal, no se piensa en modo alguno una perfección del objeto en tanto que presunta finalidad formal, mas sin embargo, en efecto, objetiva. Y la diferencia entre los conceptos de lo bello y lo bueno, como si ambos solos se diferenciaran según la forma lógica, el primero meramente como un concepto más difuso de perfección, el segundo como un concepto más claro, pero ambos conceptos idénticos según el contenido y el origen. Esta diferencia es nula, pues entonces no habría ninguna diferencia específica entre ellos, sino que un juicio del gusto sería un juicio cognoscitivo tanto como lo es el juicio por medio del cual algo se declara como bueno. Sucedería, por ejemplo, como cuando el hombre común dice que el engaño es injusto, haciendo descansar su juicio en principios de la razón difusos, mientras que el del filósofo descansa en principios claros. Pero en el fondo ambos se fundamentan en idénticos principios de la razón, pero ya he argumentado que el juicio estético es único en su clase y que, en modo alguno, proporciona conocimiento del objeto, ni siquiera difuso, lo cual solo tiene lugar mediante el juicio lógico. El juicio estético, por el contrario, refiere la representación mediante la cual se da un objeto exclusivamente al sujeto y no permite descubrir ninguna índole del objeto, sino solo la forma final en la determinación de las capacidades de representación que se ocupan con éste. El juicio también se denomina estético precisamente porque su fundamento de determinación no es ningún concepto, sino el sentimiento del sentido interno de aquella unanimidad en el juego de las capacidades del ánimo, en la medida en que tal unanimidad solo puede sentirse. Si se desease denominar estético al concepto difuso y al juicio objetivo que tiene como fundamento, se tendría un entendimiento que enjuicia sensiblemente a un sentido que representa sus objetos mediante conceptos. Lo que, en ambos casos, es una contradicción. La capacidad de conceptos, sean difusos o claros, es el entendimiento. Y a pesar de que el juicio del gusto, en tanto que juicio estético, también pertenece, como a todos los juicios, el entendimiento, no pertenece, sin embargo, a él, como capacidad de conocimiento de un objeto, sino de determinación del juicio y de su representación, sin concepto, según su relación con el sujeto y con su sentimiento interno y
ciertamente, en tanto que este juicio es posible según una regla universal. Parágrafo 16. El juicio del gusto, por medio del cual se declara bello un objeto bajo la condición de un concepto determinado, no es puro. Hay dos tipos de belleza: la belleza libre o la belleza meramente adherente. La primera no presupone ningún concepto de aquello que deba ser el objeto. La segunda presupone un concepto tal y la perfección del objeto según tal concepto. Las primeras se denominan bellezas existentes por sí, de esta o aquella cosa. La otra, en tanto que belleza adherente, belleza condicionada, se añade a objetos que están bajo el concepto de un fin particular. Las flores son bellezas libres de la naturaleza. Lo que sea una flor en tanto que cosa difícilmente lo sabe alguien que no sea botánico. Incluso él mismo, que reconoce en las flores el órgano de fertilización de las plantas, cuando las juzga mediante el gusto, no toma en consideración este fin natural. Así pues, no hay perfección de ningún tipo ni finalidad interna alguna en la que se refiera a la composición de lo múltiple, que se ponga como fundamento de este juicio. Muchos pájaros, el papagayo, el colibrí, el ave del paraíso, gran cantidad de crustáceos del mar, son bellezas por sí a las que no corresponde absolutamente ningún concepto determinado según conceptos con respecto a su fin, sino que gustan libremente y por sí. De este modo, los dibujos a la greque, el follaje en las cenefas o sobre papeles pintados, no significan nada por sí, no representan nada, ningún objeto bajo un concepto determinado, y son bellezas libres. Pueden encuadrarse en este mismo marco aquello que en música se denomina fantasías, sin tema, incluso toda la música sin texto. En el enjuiciamiento de una belleza libre, según la mera forma, el juicio del gusto es puro. No se presupone ningún concepto de algún fin para el cual deba servir lo múltiple del objeto dado, y que éste deba representar, por medio de lo cual la libertad de la imaginación, que, por así decirlo, juega en la observación de la figura, solo quedará limitada. Pero la belleza de un ser humano, y bajo este género la de un varón o una mujer o un niño, la belleza de un caballo, de un edificio, en tanto que iglesia, palacio, arsenal o pabellón, presupone el concepto de un fin que determina lo que la cosa deba ser y, en esta medida, un concepto de su perfección. Se trata, pues, de una belleza meramente adherente, así como el enlace de lo agradable, de la sensación, con la belleza, que realmente sólo atañe a la forma, obstaculiza la pureza del juicio del gusto, así también el enlace de lo bueno, para lo que, en efecto, lo múltiple es bueno para la cosa, según su fin. Con la belleza perjudica la pureza de ésta. Mucho podría añadirse inmediatamente a la visión que gusta de un edificio, con tal de que no se tratara de una iglesia. Una figura podría embellecerse con todo tipo de volutas y rasgos ligeros, pero regulares, como hacen los neozelandeses con sus tatuajes, con tal de que no se tratara de un ser humano. Y este podría tener rasgos muy finos y un contorno de la cara afable, con solo que no fuera un varón o incluso tuviera que representar a un guerrero. Ahora bien, la satisfacción en lo múltiple en una cosa con relación al fin interno que determina su posibilidad es una satisfacción fundamentada en un concepto. Pero la satisfacción fundamentada en la belleza es tal que no presupone ningún concepto, sino que se enlaza inmediatamente con la representación por medio de la cual está dado el objeto, no mediante la que es pensado. Ahora bien, si el juicio del gusto, en consideración al objeto,
se hace dependiente del fin del concepto en tanto que juicio de la razón y es limitado por ello, entonces ya no será un juicio del gusto libre y puro. Ciertamente, gracias al enlace de la satisfacción estética con la intelectual, el gusto gana en fijeza y, aunque ciertamente no es universal, se le pueden prescribir reglas con respecto a ciertos objetos determinados finalmente. Pero estas tampoco son reglas del gusto, sino meramente del ajuste del gusto con la razón, esto es, de lo bello con lo bueno, por medio del cual lo bello se hace utilizable como instrumento del propósito con respecto a lo bueno. Para poner debajo de aquel estado del ánimo que se alcanza a sí mismo y que es de validez universal subjetiva, aquel modo de pensar que sólo puede alcanzarse por medio de una fatigosa resolución, pero que es válido universal y objetivamente, pero realmente ni la perfección gana mediante la belleza, ni la belleza mediante la perfección. Sucede más bien que cuando comparamos mediante un concepto la representación mediante la cual nos es dado un objeto con lo objetual, con respecto a aquello que debe ser, no se puede evitar juntarla al mismo tiempo con la sensación en el sujeto, de suerte que la capacidad total de la fuerza de representación gana cuando coinciden ambos estados del ánimo. Con respecto a un objeto con un fin interno determinado, un juicio del gusto solo sería puro si el que juzga o bien no tuviera ningún concepto de este fin o bien hiciera abstracción de él en su juicio. Pero entonces, aunque proliferara un juicio del gusto correcto en la medida en que enjuiciara al objeto como belleza libre, sería, sin embargo, censurado por otro que sólo considerara la belleza en tal objeto como índole adherente, que apunta al fin del objeto, y sería acusado de gusto falso, a pesar de que ambos juzgan correctamente en su esfera, el uno según aquello que tiene ante los sentidos, el otro según aquello que tiene en el pensamiento. Gracias a esta distinción cabe zanjar cierta controversia que los jueces del gusto sostienen sobre la belleza, mostrándoles que el uno se atiene a la belleza libre, el otro a la adherente, que el primero profiere un juicio del gusto puro y el segundo uno aplicado. Parágrafo 17. Del ideal de la belleza. No puede darse ninguna regla objetiva del gusto que determine mediante conceptos lo que es bello, pues todo juicio que surge de esta fuente es estético, esto es, su fundamento de determinación es el sentimiento del sujeto y no un concepto de un objeto. Es un esfuerzo infructuoso buscar un principio del gusto que ofreciera el criterio universal de lo bello por medio de conceptos determinados, porque lo que se busca es imposible y contradictorio en sí mismo. La comunicabilidad universal de la sensación de satisfacción o insatisfacción y, ciertamente, una comunicabilidad que tiene lugar sin concepto, la unanimidad, tanta como sea posible, de todas las épocas y todos los pueblos con respecto a este sentimiento en la representación de ciertos objetos. Tal es el criterio empírico, si bien débil y que apenas se alcanza para elaborar una suposición acerca de la procedencia de un gusto, acreditado así mediante ejemplos de los fundamentos profundamente ocultos y comunes a todos los seres humanos, de la unanimidad en el enjuiciamiento de las formas bajo las cuales les son dados objetos. Por esto se considera a algunos productos del gusto como ejemplares, no porque el gusto pudiera adquirirse por imitación de otros, pues el gusto debe ser una capacidad propia por sí misma. Ciertamente, quien imita un modelo demuestra habilidad en la medida en que lo alcanza, pero gusto solo lo muestra en tanto que puede juzgar este mismo modelo. Pero de aquí se sigue que el modelo más elevado, la imagen prototípica del gusto, es una mera idea que cada cual debe producir en sí mismo y según la cual debe juzgar todo lo que sea objetivo del gusto, lo que sea por ejemplo de enjuiciamiento mediante el gusto e incluso el gusto de todo el mundo.
Idea significa realmente un concepto de la razón, el ideal, la representación de un ser individual como adecuado a una idea. En esta medida, a esta imagen prototípica del gusto que, ciertamente, descansa sobre la idea indeterminada de la razón de un máximo, pero que, sin embargo, no puede representarse mediante conceptos, sino solo en una exhibición particular, sería mejor llamarla el ideal de lo bello, el cual, aun sin poseerlo, aspiramos sin embargo a producir en nosotros. Pero será meramente un ideal de la imaginación, precisamente porque no descansa sobre conceptos, sino sobre la exhibición. Pero la capacidad de exhibición es la imaginación. ¿Cómo llegamos, pues, a un ideal de la belleza semejante? ¿A priori o empíricamente? Y también, ¿qué especie de lo bello es capaz de un ideal? En primer lugar, hay que hacer notar que la belleza para la que debe buscarse un ideal no es una belleza vaga, sino una fijada por medio de un concepto de finalidad objetiva. En consecuencia, no debe pertenecer a ningún objeto de un juicio del gusto totalmente puro, sino en parte intelectualizado, esto es, sean los que sean los fundamentos del enjuiciamiento en los que deba encontrarse un ideal, allí debe haber, como fundamento, alguna idea de la razón según conceptos determinados que determine a priori el fin donde descansa la posibilidad interna del objeto. No cabe pensar un ideal de flores bellas, de un ameublement bello, de un panorama bello, pero tampoco cabe representarse ningún ideal de una belleza adherente a un fin determinado, por ejemplo, adherente a una bella casa, a un árbol bello, a un jardín bello, etc. Presumiblemente, porque los fines no están ni suficientemente determinados ni fijados por su concepto y, en consecuencia, la finalidad es casi tan libre como en la belleza vaga. Solo aquello que tiene el fin de su existencia en sí mismo, el ser humano, que determina sus fines por medio de la razón, o que allí donde debe tomarlos de la percepción externa los une, sin embargo, con fines esenciales universales, y puede entonces enjuiciar también estéticamente la coincidencia con aquellos fines. Solo este ser humano es, pues, capaz de un ideal de la belleza, del mismo modo que solo la humanidad en su persona, en tanto que inteligencia, es capaz, entre todos los objetos en el mundo, del ideal de perfección. Pero esto lo integran dos partes. Primeramente, la idea normal estética, que es una intuición individual de la imaginación que representa el patrón de medida de su enjuiciamiento en tanto que cosa que forma parte de una especie animal particular. En segundo lugar, la idea de la razón, que convierte los fines de la humanidad, en tanto que no pueden representarse sensiblemente, en un principio de enjuiciamiento que su figura por medio de la cual se manifiestan aquellos en tanto que efecto suyo en el fenómeno. La idea normal tiene que tomar de la experiencia sus elementos para la figura de un animal de una especie particular, pero la mayor finalidad en la construcción del enjuiciamiento estético de todo individuo particular de esta especie, la imagen que la naturaleza ha puesto como fundamento, por así decirlo, con vistas a la técnica, y que solo es adecuada a la especie en su totalidad, pero a ningún individuo particular aisladamente, solo reside, en efecto, en la idea del que juzga, la cual, sin embargo, con sus proporciones, en tanto que idea estética, puede exhibirse totalmente inconcreto en una imagen modelo, para hacer comprensible en alguna medida cómo sucede esto. Pues, ¿quién puede sonsacar totalmente a la naturaleza su secreto? Deseamos ofrecer una explicación psicológica. Hay que hacer notar que de una manera que nos resulta totalmente inconcebible, la imaginación solo evoca los signos para los conceptos ocasionalmente, incluso desde hace mucho tiempo, sino que también reproduce la imagen y la figura del objeto,
a partir de un número inexpresable de objetos de distintos tipos, o también de uno y el mismo tipo. Más aún, cuando el ánimo establece comparaciones, según todas las suposiciones, si bien de una manera no suficientemente consciente, deja caer, por así decirlo, una imagen sobre otra y mediante la congruencia de varias del mismo tipo sabe obtener algo intermedio que sirve a todas como medida común. Todo el mundo ha visto a miles de varones adultos. Ahora bien, si desea juzgar sobre la talla normal mediante una apreciación comparativa, entonces, según mi opinión, la imaginación hace caer una sobre otra gran número de imágenes, quizá todas aquellas miles, y, si se permite utilizar aquí la analogía con la exhibición óptica en el espacio donde la mayoría se unifican y dentro del contorno donde está iluminado el lugar con los colores más fuertemente aplicados, allí resulta cognoscible el tamaño medio que tanto según el alto como el ancho se aleja ampliamente de los límites externos de las estaturas más grandes y más pequeñas, y esta es la estatura de un hombre bello. Se podría obtener exactamente el mismo resultado mecánicamente si uno midiera todos aquellos miles, sumara entre sí sus alturas, anchuras y grosores y dividiera la suma entre 1000. Pero la imaginación realiza precisamente esto mismo mediante un efecto dinámico que surge a partir de la aprehensión múltiple de tales figuras en el órgano del sentido interno. Así pues, si de manera similar se buscara para este varón medio la cabeza media y para esta la nariz media, etc., entonces la raíz estaría esta figura de la idea normal del varón bello en el país donde se realiza esta comparación. En esta medida, bajo estas condiciones empíricas, necesariamente un negro deberá tener otra idea normal de la belleza de la figura de un blanco, el chino o el europeo. Exactamente lo mismo sucederá con el modelo de un caballo o de un perro bello, de ciertas razas. Esta idea normal no se deriva a partir de proporciones sacadas de la experiencia en tanto que reglas determinadas, sino que sólo según ellas se hacen posibles por vez primera reglas de enjuiciamiento. Ella es la imagen, suspendida por encima de todas las intuiciones particulares, diferentes de muchas maneras, de los individuos. Para toda la especie, la imagen que la naturaleza ha puesto en la raíz como imagen prototípica de sus creaciones en la misma especie, pero que no parece haber alcanzado completamente en ningún particular. No es en modo alguno toda la imagen prototípica de la belleza en esta especie, sino sólo la forma que constituye la indeclinable condición de toda belleza, y, en esta medida, meramente la corrección en la exhibición de la especie. Como se decía el famoso Dorífono de Policleto, es la regla. Exactamente para lo mismo podría utilizarse en su especie la vaca mirón. Precisamente por ello tampoco puede contener nada específico característico, pues entonces no sería idea normal para la especie. Su exhibición tampoco gusta por la belleza, sino meramente porque no contradice ninguna de las condiciones bajo las cuales puede ser bella una cosa de esta especie. La exhibición es meramente adecuada. De la idea de lo bello también hay que distinguir su ideal, el cual, por las razones ya aducidas, solo cabe esperar de la figura humana. En esta, en efecto, el ideal consiste en la expresión de la moral, sin lo cual el objeto no gustaría universalmente y, en esta medida, positivamente, no meramente de manera negativa en una exhibición adecuada. Ciertamente, la expresión visible de ideas morales que dominan interiormente a los seres humanos solo puede tomarse de la experiencia, pero, por así decirlo, hacer visible en la exterioridad corporal, como efecto de lo interno,
su alcance, con todo aquello que nuestra razón enlaza con el bien moral en la idea de la finalidad más elevada, hacer visible la bondad del alma, o la pureza, o la fortaleza, o la serenidad, etc. Exige ideas puras de la razón y en unión con ellas un gran poder de la imaginación en aquel que las enjuicia, y más aún en aquel que quiere exhibirlas. La corrección de un ideal tal de la belleza se demuestra en que no permite que se entremezcle ningún estímulo sensible con la satisfacción en su objeto y, sin embargo, permite tomar un gran interés en él, lo cual, en efecto, demuestra que el enjuiciamiento según un patrón de medida semejante nunca puede ser puramente estético y que el enjuiciamiento según un ideal de la belleza no es un mero juicio del gusto. Definición de lo bello que sigue de este tercer momento. La belleza es forma de la finalidad de un objeto en la medida en que ésta se percibe en él sin la representación de un fin.